Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saluda con muchísimo cariño su hermana en Cristo, Doris. Me alegra muchísimo estar compartiendo con ustedes nuestra lección número 18 que se titula Criterios para definir los libros canónicos. Agradezco a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Agradezco a Dios por un día más de vida, tanto de ustedes como mío. Me alegra muchísimo que ya vayamos en nuestra lección número 18 y hemos aprendido bastante hasta el día de hoy, gracias a Dios. Preguntaba ahorita antes de comenzar esta lección a la audiencia que está detrás de cámaras. Les decía, a ver. Me imagino que van aprendiendo muchísimo y que para este entonces pues ya han aprendido bastante y les decía yo, a ver, díganme, ¿qué es canon? ¿Qué significa canon? Y respondían muy bien, una caña para medir y lo encontramos en el libro del Apocalipsis, 2 citas bíblicas. Yo les decía, felicidades, muy bien. Y les decía, ¿cuál es el canon en la Biblia católica? Y respondían, todos los libros que están aquí son el canon de la Biblia católica porque son los libros inspirados. O sea, felicidades, sí van aprendiendo, quiere decir que sí están prestando atención. Me alegro muchísimo que estén aprendiendo. Recuerden, ustedes mismos pueden realizarse su examen y por no título de lección, hacerse un mini examen de ver cuánto han aprendido y también para que refresquen la memoria, porque acuerden que estamos aprendiendo muchísimo y si no anotamos y no practicamos, se nos pueden olvidar las cosas muy fácilmente. Por eso puede usted regresarse a la lección cualquiera desde la 1 hasta la hoy 18 y refrescarse la memoria. Si creen que olvidaron alguna cosa, vuelvan al video de esa lección y para que se recuerden y se refresquen. Dijo que era esto y lo anoto. Y así sucesivamente, cada vez que ustedes sientan la necesidad de refrescar o algo olvidaron, vayan a la lección y vuelvan a escucharla. Bueno, recuerden sus útiles escolares, espero que los traigan. Déjenme en los comentarios, los invito a que dejen su comentario. Aquí en el video está la sección de comentarios en la parte de abajo. Díganme si sí los traen, cuáles son, si están listos, si han aprendido bastante. Los leo todos, también a las personas que me piden que oren por ustedes, leo sus comentarios y cuenten con mis oraciones. Así es que déjenme en sus comentarios, en cuanto yo tenga una oportunidad, yo los leo. Si se dan cuenta, les coloco el me gusta y el corazoncito, señal de que leí su comentario. Y cuando es una pregunta, las voy anotando y voy contestando pregunta por pregunta, porque eso requiere de tiempo. Entonces, después de haberlos leído, anoto sus preguntas y voy respondiéndolas poco a poco. Ahora, con esto dicho, recuerden, es muy importante orar siempre. Jesús nos lo dice. Estén siempre alerta y oren. Entonces hay que permanecer en oración. También San Pablo nos dice, den gracias a Dios por todo y oren. Vamos a orar los unos por los otros y vamos a elevar nuestra oración a nuestro Padre Santísimo, esta oración que hacemos antes de comenzar con la lección. Así que los invito a que tomen su actitud de oración y elevemos con fe y con amor esta oración a nuestro Padre Celestial. Digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María
madre tuya y madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, ahora damos inicio a nuestra lección número 18. Vamos a alistarnos. Se titula Los criterios de canonicidad. ¿Qué criterios se utilizaron para definir los libros canónicos? De eso vamos a hablar en esta lección. ¿Qué criterios utilizó la Iglesia Católica para definir que todos estos libros eran inspirados por Dios? Estos criterios, obviamente, que fueron dados por nuestro Señor Jesucristo a ellos, porque ellos pidieron la inspiración de Dios para que pudieran definir qué libros eran inspirados y qué no. Entonces vamos hoy a conocer cuáles fueron esos criterios que tomaron en cuenta la Iglesia primitiva, la Iglesia Católica, para poder decir que estos libros eran inspirados y cuáles que no están dentro del canon decidieron que no eran inspirados. También, no sé si en esta clase alcancemos a hablar de los libros no inspirados y de los libros no inspirados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si no alcanzamos, se los hago en una siguiente lección. Dice, queremos ahora responder otra pregunta. Vamos a responder a otra pregunta. ¿Qué criterios tuvo la Iglesia para saber que un libro era inspirado? ¿Qué criterios tomó en cuenta la Iglesia para saber que un libro era inspirado? De eso vamos a hablar hoy. Dice, es difícil responder a esta pregunta. Sabemos que la Iglesia aceptó ciertos libros de la Biblia, pero no sabemos con precisión el motivo, más sí nos deja saber los criterios. Entonces dice, a la raíz está el poder que Jesús entregó a Pedro. La raíz de que la Iglesia, se los decía en la clase pasada y bueno, lo refrescamos. La raíz de que la Iglesia decidiera que estos libros son inspirados es el poder que Jesús entregó a Pedro, donde le dice, te doy las llaves del reino. Aquí es Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18. Es decir, que el Espíritu Santo asiste y garantiza las decisiones de la Iglesia y la guarda de todo error. Ese poder que le da Jesús a Pedro, esas llaves, es decir, que el Espíritu Santo asiste. Ese poder es la asistencia y la garantía de las decisiones de la Iglesia y las guarda de todo error. ¿Cómo puedes saber que no hay error en que la Iglesia haya decidido que todos estos libros son inspirados? Por el poder que le otorga nuestro Señor Jesucristo a Pedro, donde él funda su iglesia. Ese poder que le otorga Jesús a su iglesia. Dice, pero podemos establecer algunos criterios que ayudaron a la Iglesia a definir los libros canónicos. Aquí van los criterios. Si gustan anotarlos, pueden anotarlos y si no, pues apréndanselos de memoria, porque es muy importante saber en qué se valió o qué tomó en cuenta la Iglesia para ver cuáles libros eran inspirados. Qué interesante, ¿verdad? Cuando yo aprendí esto, yo quería, sí, quiero saber qué fue lo que el Espíritu Santo les inspiró a la Iglesia para que ellos pudieran saber y determinar qué libros eran inspirados. Muy interesante, ¿verdad? Y muchas ganas de conocer, dice. 1. El origen apostólico. Es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol. Eso era uno de los primeros criterios que la Iglesia tenía que tener en cuenta. Que el autor seguro fuera un apóstol. Que el autor de ese libro que les llegaba fuera un apóstol de Jesucristo. Por ejemplo,
el libro o las cartas de San Pablo, que son muchas. ¿Qué tomaba en cuenta la iglesia? Que fuera un apóstol, que hubiese formado parte de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo para que pudiera ser su libro inspirado. No solamente eso, va a mirar otras cosas más. Dice 2. El uso que hizo la iglesia primitiva de ciertos libros. Eso es, los libros que fueron usados por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas seguramente son canónicos. Tomó en cuenta que, por ejemplo, si había una comunidad de las primeras comunidades cristianas que leían, por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, la iglesia tomaba en cuenta que las primeras comunidades estuvieran leyendo ese libro o las cartas de San Pablo, porque algunas comunidades tenía pues las cartas de San Pablo en Roma había cartas de San Pablo porque San Pablo escribe a los romanos, en Filipo porque San Pablo escribe a los filipenses, en Tesalónica porque San Pablo escribe a los tesalonicenses. Entonces tomó en cuenta que las primeras comunidades leyeran eso, esa palabra de Dios. Entonces la iglesia también toma en cuenta que esos libros fueran usados por los apóstoles y las primeras comunidades. También que los apóstoles usaran esos libros, no solamente las primeras comunidades cristianas, sino también los apóstoles. Y pudieran ser parte de los libros canónicos. Recuerden, canónicos son libros inspirados por Dios. La coherencia, este es otro criterio que la iglesia va a tomar en cuenta, es la coherencia. Es decir, que la enseñanza de un libro sea coherente con el resto de la escritura. Que lo que decía este libro tuviera coherencia con lo que decía el otro. Si había un libro que decía una cosa, pero el otro decía completamente otra, no era coherente. Es como por decir la incoherencia que existe ahorita en los protestantes. Los protestantes dicen que no se deben hacer imágenes de nada, de arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo en el mar. No tiene coherencia porque si usan los billetes que tienen imágenes, no tiene coherencia su doctrina porque si usan la televisión donde hay muchas imágenes, no tiene coherencia su doctrina porque usan sus identificaciones donde hay imágenes de humanos, imágenes de animales, imágenes de monedas, hay imágenes de hasta cosas, hay algunos billetes que traen imágenes de personas. Aquí en los Estados Unidos la identificación trae, si eres de California, trae la imagen de un oso. Entonces hay imágenes, algunos de animales abajo del mar, otros en la tierra, y hay imágenes del cielo. Entonces su doctrina no es coherente. Dicen una cosa, pero ¿cómo? No, o sea, no hay coherencia en lo que están diciendo, no hay coherencia. Es lo mismo que la iglesia tomó en cuenta, que este libro fuera coherente con lo que decía el otro y que el otro tuviera coherencia. Si venía un libro y decía algo completamente, como por decir un libro que decía que la Virgen había tenido más hijos, no tenía coherencia con los otros evangelios, inclusive con las profecías del Antiguo Testamento, donde decía que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Entonces, si en el Antiguo Testamento ya decían las escrituras que la Virgen iba a dar a luz un hijo y viene un libro y dice que la Virgen tuvo muchísimos hijos, pues no había coherencia. No había error en ese libro. Entonces no era un libro inspirado porque no tenía coherencia con lo que decían los otros. Entonces, eso fue otro punto que la iglesia tomó en cuenta, la coherencia en los libros o en las cartas. Esta es otra de los criterios que el Espíritu Santo le inspiró a la Iglesia Católica para tomar en cuenta a la hora de definir el canon, o sea, todos los libros, todo este catálogo de libros inspirados por Dios. La coherencia.
Por eso es que cuando usted predica algo, tiene que también tener coherencia. Si usted predica algo, tiene que tener coherencia con lo que hay aquí. Si usted predica algo que no tiene coherencia con lo que hay aquí en los libros, usted obviamente que no está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Usted está siendo inspirado por otros espíritus, no el de Dios, porque no hay coherencia en el mensaje. Y lo podemos ver como, por ejemplo, en muchas otras sectas, mencionando una, los mormones. Ellos no hay coherencia en lo que dicen porque inclusive ellos han creado su propia Biblia que supuestamente fue inspirada por un ángel a esta persona y que le dijo que haga su propia Biblia. No hay coherencia, no tiene coherencia con la palabra de Dios porque la palabra de Dios es una. No es que Dios te va a inspirar que hagas otras Biblias, no. Entonces no hay coherencia en lo que predican y eso hay que tener mucho en cuenta. Cuando usted escuche una persona predicando pero que no tenga coherencia con lo que dice la palabra de Dios, no está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Hay muchos otros espíritus que no son el Espíritu de Dios y probablemente está siendo inspirado por otro espíritu. Y también a San Pablo nos dice, examinen los espíritus porque usted puede estar siendo inspirado por un espíritu que no es el de Dios. Entonces, la siguiente es, para el Antiguo Testamento, la iglesia asumió el canon o lista de libros ya aceptados por los hebreos. Este es el otro criterio que la iglesia tomó en cuenta para el canon del Antiguo Testamento. O sea, para todos los libros del Antiguo Testamento, que el criterio que la iglesia tomó fue que asumió la lista de los libros ya aceptados por los hebreos. Disculpen. Todas estas cosas se deben de tener en cuenta a la hora de grabar. Por eso es que vean, este es un trabajo que lleva de tiempo. Hay que tener en cuenta que los volúmenes estén abajo, que la electricidad. Y yo agradezco a mi hermano que está detrás de cámaras ayudándome en todo esto porque este trabajo requiere de ayuda. No lo puede hacer uno solo, necesita que le ayude a alguien y agradezco a mi hermano detrás de cámaras de buena voluntad que me ayuda y que me asiste en la producción de estos videos y a todo el equipo de trabajo. Son varias personas detrás de cámaras que me ayudan, que me asisten y agradezco a Dios por ellos. Dice división de los libros canónicos. Los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en protocanónicos y deuterocanónicos. Esta es otra lección que saben que aquí van a venir la división de los libros protocanónicos y los deuterocanónicos. Esta lección es muy amplia, así es que la voy a hacer parte de otra lección. ¿Cuántos minutos llevamos? 20. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar la lección de los criterios de canonicidad, lo que la iglesia tomó en cuenta para determinar qué libros eran inspirados y qué no. En la lección de mañana hablaremos de los libros protocanónicos y deuterocanónicos. Vamos aprendiendo mucho. Ya va en la próxima lección, primeramente Dios, a aprender ¿cuáles son los libros protocanónicos y deuterocanónicos? Miren, esto nos sirve mucho para aprender todo lo que surgió alrededor de las Sagradas Escrituras, todo lo que la iglesia tuvo que pasar, todo lo que la iglesia tuvo que experimentar, todo lo que la iglesia tuvo que hacer para que nosotros tuviéramos el canon de la Biblia. O sea, todos este catálogo de libros, toda esta pequeña biblioteca con nosotros. Entonces, recuerden que a través de los concilios es que la iglesia ha podido tomar en cuenta toda esta información que es muy importante del canon, definir el canon. Les recuerdo que este es un poder que Jesús le da a la iglesia. Solamente los concilios, el Papa con los obispos pueden decidir qué libros son inspirados y qué no, y ese fue el trabajo que se ha venido realizando ya por muchísimo tiempo. Y vamos a hablar de
en nuestra próxima lección de los libros protocanónicos y deuterocanónicos. Vamos a aprendiendo y vamos a tener en cuenta toda esta información. Les decía en la pasada que el canon de la Biblia se dieron en el Concilio Ecuménico de Hipona. En ese concilio, en el concilio de Hipona, ¿en qué año? En el año 393 se viene a hacer las primeras decisiones sobre el canon. Allí es donde en ese concilio se toman las primeras decisiones y se toman en cuenta todos estos criterios que ese concilio tomó en cuenta todos estos criterios, el concilio de Hipona, para decidir que estos libros eran inspirados. Recuerden que un concilio es la reunión del Papa con los obispos, con todos los obispos, y ahí se toman las decisiones a través de mucha oración, y la Iglesia pide la inspiración al Espíritu Santo, y el Papa, que tiene el poder de decidir, es quien decide todas estas cosas. Ese concilio decidió cuáles libros eran inspirados y cuáles no, siguiendo los criterios que les mencioné. Espero que haya quedado claro esta lección, los criterios que tomó la Iglesia para decidir cuáles libros son inspirados y cuáles no. Les mencioné 4 criterios. Este primer concilio se llevó a cabo en el año 393 y fue llamado el Concilio de Hipona. Desde allí comienza la Iglesia a decidir cuáles libros son inspirados, y la última definición del canon católico fue en el Concilio de Trento en el año 1546. Ya en el año 1546 la Iglesia da su última definición y dice: todos estos libros son inspirados, y es el canon oficial de la Iglesia católica. Recuerden que este canon o esta Biblia lo usamos durante muchos años, les dije, desde que San Jerónimo traduce la Vulgata, que es la edición de la Biblia en el idioma latín oficial de la Iglesia, hasta el año 1700 pasa a ser el canon oficial de la Iglesia. Entonces, todo esto hay que conocerlo. Son muchas cosas que aprender, sin duda alguna. Sí, son muchas, pero todo esto ¿sabe para qué? Para que usted no venga y lo confundan. No venga el hermanito protestante y le diga: lo que dice la Iglesia Católica es mentira porque aquí dice otra cosa. Si la Iglesia Católica fue quien decidió que lo que está aquí es inspirado por Dios, sería erróneo que la Iglesia diga algo diferente a lo que está aquí. Jamás la Iglesia Católica ha enseñado algo en contra de lo que ella misma decidió que era palabra de Dios. Es como que ellos mismos se hacen, como decimos en español, se hacen bolas, se confunden. Los mexicanos usamos esa palabra de se hacen bolas, que se confunde todo y dicen en contra de la Iglesia, cuando la Iglesia Católica decide el canon bíblico, decide que todos estos libros son inspirados por Dios, y ellos tienen el poder de interpretarlas porque son lo que predicaron las primeras comunidades. Todo lo que se predicó, entonces es incoherente de ellos agarrar la Biblia y predicar en contra de la Iglesia Católica, quien decidió que todo esto que está aquí es palabra de Dios. Así es que, queridos hermanos, espero que estén aprendiendo mucho para que no se dejen confundir y para que ustedes vayan y enseñen al confundido. Es muy importante. Si usted ya sabe esto y se cruza en el camino por un hermanito confundido, corríjalo. Porque recuerden que la palabra de Dios dice: quien salva a su hermano del mal camino y lo hace que se convierta, salva la vida del hermano. Así es que vamos a ser salvadores de vidas. Claro que sí, los invito a corregir. Corrija con humildad, con sencillez, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede corregir, no tengan miedo a la corrección. Corrija. ¿Qué le quieren decir? Ay, ¿usted quién es para corregirme si usted fue esto y esto? Ese cuchillito de palo usan para frenar su corrección. Lo he visto y lo vi recientemente en un hermano, y les hago este ejemplo para que vean
cómo el enemigo obra en las personas. Alguien hace una corrección y es atacado. ¿Y usted quién es para corregir si usted fue esto y esto y esto? Y le empiezan a decir lo que fue en su pasado, antes de haber tenido esa conversión. Y le critican. No, para eso usted se convierte y después de convertirse usted predica la palabra. El borracho convertido va a predicarle a los borrachos que dejen el alcohol, porque él lo dejó, porque ya tuvo una conversión, porque ya experimentó al Señor y claro, ahora él tiene que irle a decir a los borrachos que dejen eso y se conviertan. Pero ¿qué hace el borracho? Ay, si tú también fuiste, ¿tú quién eres para venirme a decir a mí que cosas del alcohol? Igualmente el drogadicto. El drogadicto tiene que ir a predicar a los drogadictos y decirle, deje la droga. Mire, el Señor hizo maravillas en mí, deje eso. Pero ¿qué hace el drogadicto? Reacciona en contra del que le está predicando. Usted también lo fue. ¿Usted quién es para venirme a decir a mí que deje la droga? Si usted fue de lo peor. Es más, usted fue hasta más drogadicto que ni yo. Eso es la estrategia que usa el enemigo para usted decir, ay, sí, tiene razón, yo fui un drogadicto, yo no tengo por qué decirle que deje las drogas porque en algún momento yo también estuve ahí. No, es un error, es un error. Usted debe decir, eso fui. Como ya no lo soy, por eso te invito a que tú dejes eso. Igual el mentiroso, el ladrón, el fornicario, el mentiroso, todos ellos deben de enseñar a las personas que están en un pecado a dejarlo porque ellos ya lo dejaron. No dejen que el enemigo venga y los corte con un cuchillito de cartón diciéndole esto y esto para que usted se desanime. No, ánimo a enseñar al confundido, ¿ok? Bueno, queridos hermanos, saben que los quiero muchísimo, que los espero, Dios mediante nos preste vida en nuestra lección de mañana. Déjenme ver cuál es. Pues los que ya les dije que seguían y que se los decía mañana porque está largo, ¿cuáles son los libros protocanónicos y deuterocanónicos? Vamos a ver, a conocer la división de los libros canónicos en protocanónicos y deuterocanónicos. Interesante. Muchas cosas que aprender. Bueno, queridos hermanos, deseo que tengan un feliz día, tarde o noche, de donde quiera que me estén escuchando. Agradezco su presencia. Los espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. No se les olvide compartir, regalarnos un me gusta, suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Chao.